Blancasol, capítulo 11. Si el gran de Abercuy hubiera conocido a ciertos jovencitos de la sociedad limeña, su grande obra sobre las razas de América Meridional no solo se hubiera consagrado al estudio del hombre de oriundos de América, sino también a la descendencia de la raza blanca del Perú, a la que el raquitismo del cuerpo va produciendo mayor raquitismo del espíritu. Empero hoy ya son pocos estos casos y se piensa que es posible corregir esta imperfección resultado de incompleta y viciosa educación. Y si las mujeres comprendieran cuánto influye la madre de la constitución física y moral del hombre, ellas solas podían cambiar la faz de las naciones. Luciano R. era uno de esos jóvenes. Su cuerpo endeble, su afeminada expresión y su aciacalado vestido veníanse a maravilla con el amaneramiento de sus modales y lo estudiado de su lenguaje. Usaba corbatas de formas extravagantes y colores abigarrados, los que no se iban en gasa con los de los chalecos y pantalones. Deprimir a los hombres y adular a las mujeres era uno de los más grandes recursos que ponía él muy sabiamente en juego para ocultar la deficiencia de sus propios méritos. Comprendía que la escasez de su inteligencia lo condenaba a triste figura entre hombres, y esperaba erguirse mejor entre el vulgo de las mujeres. Donde quiera que se rendía el culto a la vanidad, al dinero y a todo lo que en sociedad sin méritos reales brilla con el fulgor que le presentan los que componen el público, ese público veleidoso, ligero que apasiona, de superfluo como es la moda, de lo fascinador como es el brillo de los salones. Allí estaba él, como el favorito de los hombres de talento, ni de las mujeres de mérito, sino de toda esa multitud que forma número en sociedad. Blanca trataba a Luciano con esa familiaridad con que las mujeres de gran tacto social tratan a los que demasiados pequeños para llamarlos amigos o enemigos los colocan en el número de los indiferentes. Luciano para Blanca no era más que un indiferente. No obstante, el público decíase que en el banquete de las concesiones la señora del ministro había servido profusamente a sus adoradores y amantes. Entre estos estaba Luciano, y en prueba de esta aserción citábanse ciertas concesiones alcanzadas en negocios en los que él aparecía de testa. De esta suerte, la voz pública, repitiendo una impostura, concluyó por hacer ascender a Luciano de adorador a verdadero amante de la señora rubia. Ella miraba con desprecio a Luciano, al que solo aceptaba en su casa como una porta noticias que necesitaba para amenizar a su vida. Él, por su parte, contribuía a confirmar esas calumnias y con toda la ruindad de sus intenciones llevaba su pérfida hasta decir que Blanca la recibía en traje de mañana y en su dormitorio. Era asiduo y constante parroquiano de todos los establecimientos públicos frecuentados por la juventud elegante y alegre, donde, con daño de la salud y mengua de la buena digestión, se venden con nombres de aperitivos, brebajes que no abren el apetito y si enferman el estómago y a más van generalizando el horrible vicio de la embriaguez y por ende enfermedades que la medicina conoce con el nombre de alcoholismo. En el cachito, Luciano había monopolizado los haces del dado, con los que alcanzaba beber doble y gastar sencillo. No se diga por esto que Luciano era dado a la adoración del dios Baco.
Esto lo desprestigiaría ante la buena sociedad a la cual pertenecía. Luciano era pues hombre a la moda. ¿Cuáles eran sus méritos? Hay hombres que en sociedad suben muy alto como la raposa de la fábula a fuerzas de arrastre. Bailes, conciertos, banquetes, reuniones íntimas, todo un diluvio de invitaciones. Llegaban a su moda y hubo veces que, como los cirujanos dentistas, necesitó apuntar en su carteta los días y las noches que contaba comprometidas. Luciano pertenecía a una de esas familias que sin bienes de fortuna aspiraban a ocupar alto puesto en la sociedad, y a esa aspiración sacrifican no solo las comodidades de la vida íntima, sino también los sagrados deberes de la educación de los hijos. Aquí en Lima, donde hasta los artesanos aspiran que sus hijos sean doctores, ya sea en jurisprudencia o en medicina, los padres de Luciano se conformaron con enseñarle a maltratar un poco el francés y un poco más a su propio idioma. Pero, ¿qué importa los títulos de sabiduría cuando se posee el don de saber vivir en sociedad? Luciano conocía el arte de la adulación, llevando al último grado de la perfección. Sabía saludar bajando el sombrero, más o menos, no según el grado de amistad que lo unía a una señora, sino según eran pingues los caudales de la saludada. Sabía el dedillo la cantidad a que ascendía la fortuna de todas las niñas casaderas de Lima, y cuando algún amigo suyo extremaba la riqueza de la señorita, tal el contorno despreciativo, decía: «Quia, si no más que la hacienda y esta es puro monte». Conocía con pelos y señales la genealogía de las más escopetadas señoras de Lima. De la una decía que su madre había vivido entre alegre tiendecita, en la que, al decir de las gentes, vendía cigarros, que en realidad vendía algo mejor, que la dejaba sin gastar mercadería, inmensas utilidades, y a este tenor eran los apuntes genealógicos dados por Luciano de la mayor parte de las que lo invitaban y lo honraban con enemistad. En presencia de esas mismas señoras, él sabía decir cosas muy graves, sin que se le pudiera llamar maldiciente. En los grandes bailes y recepciones públicos era sin disputa uno de los elegidos para las comisiones de recepción. Estas comisiones las desempeñaba él con delicadeza y distinción. Acontecíale con frecuencia el verse mortificado al darle el brazo a alguna señora de alta estatura, que, presentando el término de comparación, resultaba el demasiado pequeño, casi ridículo. Pero él soportaba esas mortificaciones, hallándose bien compensado siempre que, a pesar de su pequeña estatura, ocupara el punto más visible de la reunión. Con su conversación, al decir de sus amigas, era amena y entretenida. Nadie como él sabía y refería cosas tan interesantes, como por ejemplo que los brillantes de la señora R no eran comparados de la joyería sino de realce, y por consiguiente había pagado solo la cuarta parte de su precio, que los de la señora M eran relegados. ¿De dónde tendría ella para comprar esos brillantes? Conocía la procedencia de los ricos encajes de la señora H. Si los compro de una artista en que sus apuros de viaje se desprendió a vil precio de sus encajes. Qué de cosas interesantes sabía Luciano. Y en política y en finanzas, ¿qué falta podía hacerle la instrucción? ¿Para qué la necesitaba? Las niñas, decía él,
se quedarían dormidas si yo fuese a hablarles de cosas pesadas, y estas cosas pesadas, según el entender de Luciano, abarcan todo lo que no fuera chismografía de los salones. Con los amigos hablaba de mujeres, de música, de toros, de caballos, y más que de todo esto hablaba de él de política, que la política es entre nosotros el gran recurso de los ignorantes, de ociosos y de los que no saben de qué hablar. Todos decían, y el mundo entero repetía, que Luciano era rico, pero nadie conocía ni sus propiedades ni sus rentas. A pesar de esto, quien puso en tela de juicio sus caudales de Luciano. Como hombre de la moda, él era codiciado por los papás con hijas casaderas y viudas jóvenes que deseaban sacrificar a Cupido su para ellas querida libertad. Luciano quería dejar de mimar y cumplía con suma galantería su comprometido de adorador perpetuo del sexo llamado Bello. Desde muy temprano llegó a descubrir que este papel de enamorado podía traerle grandes ventajas y especuló a maravilla su condición de soltero y de partido codiciable. Cuando él necesitaba un empeño, y es necesario olvidar que el diccionario da a esta palabra un significado natural y lógico. Entre nosotros es algo más, es la gran palanca de poder incalculable con que se remueve todo el mundo social. Cuando él necesitaba un empeño para uno de los ministros de Estado o para algún otro personaje influyente de la sociedad, hacía esta sencilla pregunta: ¿tiene hijas casaderas? Sí, pues el campo es mío. Y Luciano desde ese día se declaraba pretendiente de la hija del ministro o de cualquiera que necesitara. No importaba que la niña, con altivez de buen tino de la mujer limeña, despreciara a Luciano. El papá, que veía en él un partido codiciable, lo agasajaba y desde ese día lo tomaba bajo su protección. Con esta práctica, de repente, unas y enamorado de otras, había conseguido puestos honoríficos y destinos codiciables. Pero qué mucho que en las papas lo protegieran y las mamás lo mimaran. Si hasta las corporaciones literarias más respetables que honraran nuestro país, como era el Club Literario de Lima, lo nombró socio, con gran asombro del mismo Luciano, que vino un día a caer en la cuenta que escribía hombre sin H y ojos con H. Pero qué hacer, Luciano era hombre a la moda y hasta las corporaciones más sabias suelen dejarse arrastrar por la irresistible corriente de la moda. Otra recomendación contaba Luciano, y esta era de gran valía para las niñas juiciosas y las mamás timoratas. Oía misa los domingos y días feriados, y la iglesia sabía golpearse el pecho y doblar la espina dorsal con tanta mayor gracia que los salones. Es verdad que los templos eran campos de batalla donde él esgrima sus armas de enamorado y adorador del sexo femenino. ¿En qué iglesia oye usted misa los domingos? Era la pregunta infalible que él dirigía a un joven cuando quería declarársele su rendido adorador. Y las misas y las novelas eran otros tantos medios que él se valía para llevar a cabo sus amorosas conquistas. Eso sí, tratándose de principios, él no cedía el puesto de libertad del mejor cuño, que entre nosotros se precisan de libertades hasta los sacristanes de la iglesia. A la sazón de Luciano se había declarado furiosamente enamorado de la señora Rubio. Llevaba entre manos un asuntito en el que él decía entender el Ministerio de Justicia y Obras Públicas. Y aunque en este asuntito, como ya se dijo, no era más que una testa, esperaba ganar, debido a sus influencias, algunos realejos. Sabía que el verdadero ministro no era
el caballeroso don Serafín, sino su esposa Blancasol, y juzgó que con su papel de enamorado, oficioso y noticioso, conseguiría que la señora del ministro, que indudablemente no hubiera alcanzado de don Serafín. El austero cumplidor de su deber, Blanca se servía de Luciano como se sirven los gobiernos de esa realea vil que desempeña el oficio de policía secreta. Luciano es para ella como un agente de la policía chismográfica amorosa. Cuántas ventajas esperaba él cosechar en este su interesante y horrorífico rol. ¿Quién podía asegurarle si, andando los tiempos, no sería él el verdadero amante de la altiva Blancasol? ¿Qué más podía ambicionar Luciano? ¿No era acaso el joven mimado de los salones de Lima? Si una señora quería mudar el mueblaje de su casa, Luciano era llamado para dar su parecer sobre el color, su aprobación sobre la forma de los muebles. Se trataba de un ministerio que caía y otro que se levantaba. Esto sucede entre nosotros cada quincena. Luciano sabía que por qué caían los antiguos ministros y daba su falso sello sobre los nuevos. Esto de dar su fallo el primer pelafustán que se le presentara, ya sabemos que no es novedad. Aquí nosotros, donde hasta el cocinero y la fregona censuran los actos del gobierno y condenan magistralmente al ministro de Hacienda. Cuando a una de las amigas de Luciano daba un baile, él era que tomaba los apuntes para los cronistas de los periódicos. Él sabía conocer y distinguía perfectamente el Jurá del Damasé, del Gros, del Paño, del Lyon, y en el conocimiento de encajes brillantes era más ducho que un mercader de estos artículos. Los periódicos que, tratándose de descripciones de bailes, manifestaban entusiasmo tal que más no sería si se discutiera la preponderancia política militar del Perú en América. Apoderábanse de estos datos y para corresponder tan señalado servicio agregaban entre las personas notables que asistieron a tan suntuoso baile. Vimos al señor Luciano R., que, nombrado en la comisión de la recepción, atendía galantemente a sus amigas. Luciano quedaba persuadido que él pertenecía al número de los notables, y cuanto más no lo sería si él hubiera consagrado al foro, a la diplomacia o a otra carrera que lucieran sus dotes intelectuales. Cuando las polémicas de los diarios encarnecían y amenazaban un conflicto, como más de una vez ha sucedido, tratándose de saber si el vestido de la señora tal fue color patio o color pavo real, entonces Luciano era llamado a zanjar la cuestión y autorizada palabra resolvía el problema, serenaba los ánimos y restablecía la armonía, próxima a romperse entre los escritores que no llegaban a entenderse sobre tan delicado asunto. No hay duda donde quiera que el periodismo rindió homenaje al dinero, los negocios son autoridades.